Cordial saludo para todos. Continuamos con el curso de señales y sistemas en tiempo discreto. Y en este video vamos a considerar el diseño de filtros digitales del tipo pasa bajo y el tipo pasa alto. Entonces, el método que vamos a utilizar para diseñar estos filtros digitales consiste en la localización conveniente de ceros y polos en el plano complejo. Entonces, recuérdense que aquí la idea es moldear la forma de la respuesta en frecuencia, en particular de la magnitud. Entonces vamos a recordar que un filtro pasa bajo ideal tiene magnitud que es constante en la banda de paso, y la banda de paso está en las bajas frecuencias. Esto está en la frecuencia de corte. Recuérdense que la frecuencia digital máxima es pi. Entonces tenemos magnitud constante en la banda de paso y cero en la banda de rechazo. Un filtro real pasa bajo que cumple con este patrón puede ser esto, ¿no? Entonces tenemos la amplitud elevada en las bajas frecuencias y una atenuación en las altas frecuencias. Entonces este sería un patrón de un filtro pasa bajo en términos de su magnitud. En el caso de un filtro pasa alto, tenemos lo contrario. Aquí está la frecuencia digital, la magnitud, la frecuencia de corte, aquí la frecuencia digital máxima que es pi. Entonces la banda de paso ahora está en las altas frecuencias y es cero en las bajas frecuencias. Entonces un filtro pasa alto real puede tener una característica de magnitud de este tipo, ¿no? Entonces tenemos una amplificación en las altas frecuencias y una atenuación en las bajas frecuencias. Ahora bien, nosotros queremos, colocando ceros y polos en el plano complejo, tratar de obtener estas formas de magnitud de la respuesta a frecuencia. Entonces, en el caso, bueno, primero darse cuenta de que aquí tenemos las bajas frecuencias, ¿okay? En la parte de la derecha de esta semicircunferencia, ¿okay? Superior de este círculo de radio 1, aquí están las bajas frecuencias. Aquí está la frecuencia digital de 0, que corresponde a una frecuencia analógica de 0. Y de este lado tenemos la frecuencia digital máxima, que es pi. Entonces el lado correspondiente a las altas frecuencias. Entonces, por aquí las bajas y por aquí las altas frecuencias. Entonces, si nosotros queremos moldear una característica de magnitud del tipo pasa bajo, debemos colocar polos dominantes en la zona de baja frecuencia. Recuérdense que el efecto de un polo dominante es aumentar la magnitud de la función de respuesta a frecuencia. Entonces, si colocamos polos dominantes en las bajas frecuencias, es en esta zona que vamos a incrementar la magnitud y lograríamos obtener un patrón de este tipo. En el caso de un filtro pasa alto, deberíamos colocar los polos dominantes en la zona de alta frecuencia para levantar la magnitud precisamente en ese intervalo. ¿Okay? Entonces, de esta manera, colocando polos dominantes en las bajas frecuencias o polos dominantes en las altas frecuencias, es que nosotros logramos darle forma al filtro para que sea, ya sea pasa bajo o pasa alto. Vamos a ver algunos patrones de ceros y polos típicos que pueden servirnos para diseñar un filtro pasa bajo. Aquí tenemos un caso simple, un filtro de primer orden, tiene un solo polo. Entonces el polo está dominando en la zona de baja frecuencia, produciendo su incremento, ¿no? La amplificación en este espacio de frecuencia. Adicionalmente aquí notamos que también tenemos un cero dominante, pero este está en las altas frecuencias. Recuérdense que el efecto de un cero dominante es disminuir la magnitud. Y estamos precisamente disminuyéndola en la zona que nos interesa disminuirla, que es en la de alta frecuencia. Otra característica pasa abajo, nuevamente aquí notamos polos dominantes, en este caso como es de orden 2, los polos deben ser complejos conjugados. Esos polos están localizados en las bajas frecuencias, produciendo el incremento de la magnitud. Otro patrón, de tercer orden, entonces tenemos un par de polos complejos conjugados y un polo real que están en la zona de baja frecuencia, dominando
el comportamiento, ¿no? Y de esta manera incrementando la magnitud. Adicionalmente hay un cero dominante, pero en las altas frecuencias que hace que la magnitud sea cero, ¿okay? Cuando nos aproximamos a las altas frecuencias, a pi, de manera particular. ¿Okay? Entonces estos son patrones para filtros pasa-bajo. Los complementarios, es decir, si los reflejamos en torno al eje imaginario, vamos a conseguir patrones de ceros y polos para filtros pasa-alto. Recuérdense que ahora el polo dominante debe estar en las altas frecuencias para lograr el incremento de la magnitud, ¿okay? Para lograr posicionar la banda de paso en las altas frecuencias. Un filtro de segundo orden, los polos dominantes ahora en la zona de alta frecuencia, y un filtro de tercer orden. Entonces los polos dominantes en la zona de alta frecuencia, provocando el aumento de la magnitud en ese intervalo frecuencial. ¿Ok? Estos son patrones entonces para un filtro pasa alto en cuanto a sus ceros y polos. Un ejemplo de cómo efectuar un diseño de un filtro pasa bajo en este caso. Nos dan la función de transferencia de un filtro pasa bajo de segundo orden y nos piden determinar los dos parámetros de este filtro, que es P sub 0 y P, la posición del polo, de manera tal que se cumplan estas dos condiciones de magnitud. La magnitud de la función de respuesta a frecuencia para θ igual a 0, frecuencia digital 0, debe ser 1, y cuando evaluamos en una frecuencia digital de pi cuarto la magnitud, esta debe ser 1 entre raíz de 2. Ok, entonces lo primero que hacemos es la función de transferencia que nos dan para nuestro filtro pasa abajo, llevarla a potencias positivas de manera de identificar con más facilidad dónde están los ceros y dónde están los polos. Entonces, en este caso concreto tenemos dos ceros en el origen y dos polos, o un polo repetido, un polo con multiplicidad que está en esta posición P, que hay que determinar. ¿Okay? Entonces tenemos dos polos en P y dos ceros en el origen. Nos llevamos la función de transferencia al dominio de la frecuencia, reemplazando z por e a la j teta, y cuando estamos acá es posible utilizar la metodología gráfica o geométrica que se inspira en las líneas de cero y líneas de polo para efectuar los cálculos. ¿Okay? Entonces, como aquí tenemos dos ceros repetidos, cada uno tiene una línea de cero de magnitud n, es por eso que tenemos n al cuadrado. Lo mismo, estos polos al estar repetidos, cada uno tiene una magnitud en su línea de polo de valor d, ¿okay? Entonces por eso es que aquí aparece d al cuadrado. Entonces la magnitud de la función de respuesta a frecuencia es b sub 0, el factor de escala, n al cuadrado, el producto de las líneas de cero, entre d al cuadrado, el producto de las líneas de polo. Entonces, esta ecuación es la que vamos a utilizar, ¿okay? Para imponer las dos condiciones de diseño que nos están planteando. La primera es que la magnitud en la frecuencia 0, aquí, en este punto que les estoy señalando, debe ser 1. Entonces vamos a aplicar esta ecuación en ese punto. Entonces para eso lo que hacemos es trazar líneas de cero y líneas de polo al punto en consideración. ¿Okay? Entonces tenemos esta línea de polo, que son dos. ¿Okay? Ya va, déjenme. Esta línea de polo son dos, y esta es la línea de cero, ¿no? Al punto en consideración, que es este aquí. Entonces, la magnitud en θ igual a 0 es 1, es la condición, y eso es igual a b sub 0, que no lo conocemos, el producto de las líneas de 0, cada una vale 1, 1 por 1, por eso que aquí coloco 1 al cuadrado, y abajo el tamaño aquí de la línea de polo, su longitud, es 1 menos p, ¿no? Y como son 2, tenemos 1 menos p al cuadrado. Y aquí despejamos b sub 0, y el resultado es este, 1 menos p elevado al cuadrado. Entonces ya tenemos una primera ecuación, luego de imponer la primera condición. Vamos a hacer lo mismo ahora, nuestra ecuación del método gráfico de la función de respuesta a frecuencia, y aquí está la condición. La magnitud entonces en pi cuarto, acá debe ser 1 entre raíz de 2. Entonces trazamos la línea de polo, que son 2, y la línea de 0.
esta línea de 0 está a un ángulo de pi cuarto. Entonces, aplicamos esta ecuación. La magnitud debe ser 1 entre raíz de 2, eso es un dato, b sub 0, que estamos calculando, el producto de las líneas de 0, que en este caso cada una vale 1, por eso que tenemos 1 cuadrado aquí en el numerador, y para calcular el tamaño, la longitud de esta línea, la línea de polo, bueno, planteamos un triángulo, que es nuestra incógnita, vamos a llamarla X. Este lado vale 1, este lado vale P en este triángulo, y esto vale pi cuarto. Entonces, el teorema del coseno nos dice que este lado al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más P al cuadrado menos 2 por el producto de estos lados, que eso es 2 por P, por el coseno de 45 grados, ¿okay? De pi cuarto. Y ese coseno es raíz de 2 entre 2. ¿Okay? Entonces, este es el lado que estamos diciendo que vale X, pero como hay dos líneas de 0, ¿okay? Es como si tuviéramos aquí X al cuadrado. O sea que va a dar este argumento que está acá. Entonces, reemplazando en la ecuación de magnitud, obtenemos esta ecuación, utilizando el hecho de que b sub 0 es 1 menos p al cuadrado, ¿no? de la condición previa. Entonces tenemos una ecuación de segundo orden, procedemos a resolverla y obtenemos dos valores para p, 3.1 y 0.32. El de 3.1 definitivamente lo rechazamos porque implicaría que el polo estaría fuera del círculo unitario. Y nosotros sabemos que por la condición de estabilidad eso no es posible. Los polos deben estar ubicados en el interior del círculo unitario. Entonces, nuestra solución es P igual 0.32. Reemplazando en la relación previa que habíamos obtenido, nos da el valor de B sub 0. Entonces ya tenemos los dos parámetros que identifican nuestro filtro, ¿okay? Nuestra función de transferencia. ¿Okay? ¿Cómo obtenemos la ecuación en diferencias del filtro? Bueno, eso es sencillo, porque conocemos la función de transferencia. ¿Okay? Esta es la función de transferencia, B sub 0 vale 0.46 y P obtuvimos que es 0.32. Recordamos que H de Z es la transformada Z de la salida entre la transformada Z de la entrada. Aquí multiplicamos de manera cruzada, resolvemos este producto notable y obtenemos esto que está acá. Y luego aplicando antitransformada, recuérdense que estas potencias de Z implican retraso, ¿no? Por la propiedad de desplazamiento. Entonces recuperamos esta ecuación en diferencia. Entonces, el filtro lo podemos modelar en el tiempo por la ecuación en diferencia, en el dominio Z por su función de transferencia. Cerramos con una observación. Vamos a utilizar un programa en MATLAB para graficar la magnitud del filtro que obtuvimos. Entonces, este es nuestro filtro. Este es el código en MATLAB que básicamente se apoya en la utilización de esta instrucción, ¿no? Esta instrucción nos permite generar valores de la función de respuesta en frecuencia, ¿okay? Que son valores complejos, que los estamos aquí almacenando en la variable h. Y luego graficamos para este intervalo de frecuencia, θ, la frecuencia digital, que está comprendida entre 0 y pi, la magnitud de la función de respuesta en frecuencia. Entonces, esa magnitud viene dada por esta curva, que nosotros aquí vemos que corresponde a una característica pasa abajo que cumple con los dos requisitos, las dos condiciones que nos exigían. En 0, la magnitud vale 1, y en pi cuarto vale 1 entre raíz de 2. Les agradezco infinitamente la atención que me brindaron. Les deseo un excelente día.